Muy buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el Frente Nacional y cómo, en gran medida, este Frente Nacional tuvo unas incidencias futuras y que hoy en día en Colombia todavía nos está marcando. ¿Nos marca de qué manera? En todas las lógicas políticas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, guerrillas, conflicto armado, van a terminar empapándonos, porque es gracias a este periodo, el Frente Nacional, que nosotros terminamos afectados, ¿cierto? Y afectados completamente porque gracias a acá es donde se forman estas guerrillas y estas guerrillas, pues como ustedes se dan cuenta, terminan permeando toda nuestra realidad actual, ¿no? Y para poner ejemplos básicos, los falsos positivos son una consecuencia, por ejemplo. Podemos hablar de todas las víctimas en general del conflicto armado y como tal tiene un surgimiento en este momento, ¿no? Es el Frente Nacional quien transforma la violencia bipartidista que vimos a comienzo de año, la va a transformar a una violencia completamente diferente y armada que ya no tiene el mismo sentido. Entonces, para dar inicio y para concretar ciertas cosas, podemos decir en primera instancia que este Frente Nacional, eh, además de transformar la violencia, va a transformar las guerrillas. Recordemos que antes del Frente Nacional teníamos guerrillas liberales. Y esas guerrillas liberales, en gran sentido, lo que buscaban era cambiar, digamos, toda la problemática agraria, ¿no? Entonces recuerden, y esto va a ser también muy importante, recuerden que estas guerrillas liberales lo que buscaban era solucionar el problema agrario y básicamente la repartición de tierras. Entonces, esa repartición de tierras estaba en gran medida aportada, digamos, o adquirida por una pequeña parte, una mínima parte de la sociedad total colombiana y ese era el conflicto que teníamos, ¿no? Porque quien trabajaba la tierra era el campesino y quien no tenía tierra era el campesino. Entonces, lo que vamos a buscar con estas guerrillas liberales es darle como ese principio de tratar de repartir tierra, ¿no? Tierra para quien la trabaja. En ese orden de ideas, no buscaban como tal la adquisición del poder. Entonces, cuando llega el Frente Nacional y empezamos a sufrir una serie de políticas, las vamos a ver en un rato, eh, esas políticas lo que van a significar, eh, esas políticas de seguridad, diría yo, lo que van a mostrar es que esos liberales que estaban en guerrillas y que estaban formados en guerrillas van a empezar a sentir un cambio y van a decir, listo, no nos quieren escuchar, no nos quieren ayudar a solucionar este problema, pues listo, entonces lo que vamos a hacer es crear unas guerrillas, vamos a transformar estas guerrillas para poder, digamos, adquirir el poder. Entonces ya acá el cambio entre una y otra es que vamos a querer buscar ya adquirir el poder y enfrentar directamente al Estado para adquirir dicho poder y poder solucionar las diferentes problemáticas que acongojaban y acongojan hoy en día todavía a la sociedad colombiana. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, el Frente Nacional va a surgir como una propuesta o un momento en el que estamos saliendo principalmente de una dictadura, pero no tanto como dictadura dada por un golpe de Estado, sino por un golpe de opinión. Entonces, para hacer énfasis en esto del golpe de Estado y golpe de opinión, la diferencia es que el golpe de Estado se da de manera violenta, ¿cierto? De manera armada. El golpe de opinión, que es lo que sucede en esta época en Colombia, es precisamente que se acercan los militares, en este caso Rojas Pinilla, se va a acercar al Congreso y les va a decir, al presidente entonces le va a decir, bueno, o usted deja el poder y me deja el poder a mí, o le damos un golpe de Estado, es decir, lo asesinamos, lo exiliamos, lo derribamos, lo que sea necesario, pero le estamos dando como esta oportunidad para que usted, para que ustedes digamos, dejen ese poder, ¿listo? Entonces, cuando eso sucede, entramos en un proceso de dictadura
Y en esa dictadura, o en ese proceso de dictadura, lo que vamos a encontrar precisamente es que en esa dictadura vamos a encontrar, digamos, una serie de crecientes y unas políticas crecientes. Por ejemplo, la creación del SENA, la creación de la construcción del aeropuerto, vamos a abrir unas políticas de educación también, por eso el SENA va a ser muy importante, ¿cierto? Vamos a mejorar las vías, vamos a construir la avenida 26, que es como una de las más, la que conecta el aeropuerto con el resto de la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Y va a impulsar una serie de políticas encaminadas hacia la economía, hacia la mejora de la economía, ¿no? La traída del televisor también va a ser importante para ellos, ¿listo? Entonces, todas esas políticas, uno diría, bueno, suena bastante interesante y pues el señor trajo cosas bastante positivas para el país. Sin embargo, una dictadura no se evalúa solo por lo que se hace o no se hace, sino que se evalúa principalmente por las formas en que las hace, ¿cierto? Entonces, la represión y la prohibición de la libertad durante esta época del Frente Nacional, no, perdón, sino de la dictadura de Rojas Pinilla, va a ser fundamental y supremamente fuerte, sobre todo con los estudiantes, por ejemplo. Hagamos un contexto también mundial en este momento y un paréntesis gigante, y es que también recuerden que el contexto mundial es la Guerra Fría. O sea, cuando esto empieza a suceder, la Guerra Fría está comenzando y está tomando sus primeros inicios. ¿Qué significa eso? Que todo aquello que se sintiera el olor a comunismo iba a ser atacado. Entonces recuerden que Rojas Pinilla también era un conservador y estaba muy afín a las políticas conservadoras, y lo que él va a hacer pues nuevamente va a ser aliarse con Estados Unidos y empezar a atacar a todo aquello que dijera, hablara, opinara sobre comunismo. Entonces, en ese orden de ideas, todos los estudiantes de la Universidad Nacional, o gran parte de ellos, van a ser, digamos, reprimidos. Y bajo esa condición de represión, de falta de libertades, es que podemos plantear que esto va a ser una dictadura. ¿Listo? En ese orden de ideas, muchachos, el Frente Nacional va a ser una alianza que van a ser tanto Partido Conservador como Partido Liberal. ¿Con el fin de qué? De que esta situación, acá como lo vemos acá, tenemos tachados a Rojas Pinilla, que una persona fuera de estos dos partidos se tomara dicho poder nuevamente y saliera el poder de estos dos partidos. Entonces, volvamos y hacemos un recorrido y pasemos otra vez hacia el pasado que ya habíamos visto. Los partidos conservador y liberal se crean no como una principal idea de vamos a buscar una idealización del poder, sino para hegemonizar el poder, es decir, controlar todo el poder y que el poder quedara completamente controlado en estos dos partidos y en estas dos élites políticas. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, cuando esto sucede, van a decir, bueno, aliémonos y tenemos la excusa perfecta para poder decir que nos vamos a aliar. Y es que vamos a poner fin al conflicto bipartidista. Stop, ya no más violencia bipartidista, ya no necesitamos más violencia bipartidista. Entonces, ¿cuál es la fácil? Dialoguemos, hablemos y lleguemos a un acuerdo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos va a llevar es que a impulsar un poco, digamos, lo que aparentemente va a ser una democracia, y vamos a ser ciudadanos completamente libres, completamente libres. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser las características del Frente Nacional? Que esto pues debemos tenerlo completamente claro. Primero, va a ser un periodo de tiempo que vamos a decir, listo, el acuerdo y la alianza solo va a durar 4 periodos presidenciales, es decir, 16 años. Entonces, cada 4 años vamos a tener una alternancia presidencial, lo que significa que 4 años va a gobernar un partido político, sea liberal o conservador, y otros 4 años va a gobernar el conservador, ¿cierto? Luego, nuevamente liberal, y luego, por último, nuevamente el conservador. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia esa alternancia
presidencial. ¿Listo? Vamos a tener la creación de la carrera administrativa. Es decir, cada presidente, pues también, como se nos vamos a alternar también el poder, también el Congreso y la administración del país también va a estar repartida. Y no esta vez sí no va a ser 4 años y 4 años no, sino que por el contrario, tanto Partido Liberal como Partido Conservador tenían incidencias en esa creación administrativa del poder. ¿Listo? División de las corporaciones, nuevamente, ya, digamos, ciertas empresas o ciertas instituciones van a estar a cargo de liberales y otras a cargo de conservadores, sin importar que el gobierno de turno sea tanto conservador o liberal, eso no importaba. ¿Listo? La participación limitada, esto va a ser fundamental, porque si ustedes lo notan, ya la participación limitada, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Que vamos a limitar la participación de los otros bloques políticos que se fundaban. Por ejemplo, Partido Conservador, listo, adelante. Partido Liberal, listo, adelante. Tienen toda la participación política. Sin embargo, si se formaba un nuevo partido, por ejemplo, el Partido Liberal, el Partido Conservador, no iban a permitirlo. Y esto, y solo esos dos, como lo decía la Constitución de 1886, solo esos dos partidos eran los que podían participar de esa política. ¿Listo? Entonces, aquí, y esto va a significar en gran medida la limitación del poder. La limitación del poder en gran cantidad. ¿Por qué? Porque la gente y todas esas guerrillas que se van a formar para la época van a decir, como es que nosotros tampoco tenemos participación política y no estamos dentro de una democracia, ¿no? Entonces, como ya estamos en plena Guerra Fría, ya digamos que la moda política es hablar de democracia, ¿no? Se crea la ONU, se crean una serie de instituciones y esas instituciones no van a permitir, pues digamos, que un Estado no sea democrático. Entonces, ¿qué van a decir esas guerrillas? Necesitamos también esa democracia y que nosotros, los que no hacemos parte del Partido Liberal, Partido Conservador, que juntos son de derecha, ¿cierto? Nos permitan y nos digan acá qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros también necesitamos y tenemos la necesidad de participar en política. Así, entonces lo que vamos a hacer cuando ya repartimos eso es que vamos a empezar a repartir. ¿Quién va a empezar? Va a empezar Alberto Llera Camargo. Luego sigue León Valencia, que es el actual, el abuelo de un actual congresista que tenemos por ahí. Tenemos a Lleras Restrepo, ¿cierto? Que también, tanto Lleras Camargo y Lleras Restrepo tienen también por ahí familia en el poder político, y Misael Pastrana Borrero, ahí con las respectivas fechas de cada gobierno presidencial. ¿Listo? A mí me parece muy importante acá tener en cuenta que estos dos, los presidentes conservadores, van a tener una gran incidencia dentro del conflicto armado y la creación de estas guerrillas. Porque deberíamos plantear algo acá muy importante. Y es que tanto Lleras Restrepo como Lleras Camargo tenían unas políticas como buenas liberales. Cada vez que nosotros escuchemos hablar de liberales, vamos a tener como esa lógica de pensar que la idea es mejorar la economía. Entonces, para esta época también nuevamente tenemos guerrillas liberales. Entonces, ¿qué van a hacer tanto Lleras Camargo como Lleras Restrepo? Van a decir, listo, vamos a atacar a las guerrillas, pero no en materia militar, sino que vamos a buscar soluciones a ese problema agrario que ellos tienen. Entonces se va a crear un banco agrario, ese banco agrario con el fin de poder solucionar ese problema y poder darle crédito al campesino para que el campesino pudiera comprar tierras. Obviamente, pues la política completamente fracasa, porque pues si no tenemos cómo comprar una tierra, tampoco vamos a tener cómo pagar un crédito. Y en gran medida, pues digamos que estos dos, por lo menos, trataron de buscarle alguna solución frente a ese tema de manera un poquito más política y dialogada. ¿Cierto? ¿Qué va a suceder? Que durante estos dos, esas guerrillas liberales se van a armar porque efectivamente no solucionamos el problema a partir de lo que pues ellos habían planteado. La política conservadora ya va un poco más ligada al pensamiento
de la seguridad, ¿no? Entonces van a decir, no, nosotros no vamos a negociar con ellos y vamos a buscar y vamos a empezar a invertir potencialmente dinero en quiénes, en los militares. ¿Listo? Tanto León Valencia como Pastrana van a plantear y van a recibir más ayuda de lo que recibieron Lleras Camargo y Lleras Restrepo de Estados Unidos para solucionar este problema. Recuerden, lo que vuela comunismo no es válido para principalmente los países de este lado del mundo. ¿Listo? Porque estamos muy aliados con Estados Unidos. Listo. ¿Listo? Entonces, estos dos, tanto León Valencia como Borrero, Pastrana Borrero, van a tener unas políticas fundamentales. El primero, es decir, León Valencia, va a impulsar nuevamente unas políticas de seguridad y esa política de seguridad era finalmente atacar a todo ese grupo armado que se estaba formando y su solución era principalmente darle bombardeos a estos grupos eh, en contra de la ley, ¿no? Porque recuerden que esto también era visto como una traición hacia la patria. Y quien traicionaba a la patria, pues llevaba las de perder, ¿no? Recuerden que también la constitución que nos regía entonces era completamente conservadora y como es conservadora, también que tiene, pues efectivamente, pues tiene unos principios coloniales, ¿listo? Entonces el que va a decir, bueno, quien no esté de acuerdo con mi gobierno, pues va a ser bombardeado. Y en ese sentido, pues va a enviar una serie de militares a gobernar principalmente un territorio que es como el hito fundacional de todas las guerrillas que tenemos acá en Colombia, y ese lugar es Marquetalia. Entonces, en ese lugar donde bombardean a unos campesinos, estaban exigiendo escuelas, hospitales y demás, se va a formar la primera guerrilla y quizás una de las más antiguas del mundo y la más antigua de América Latina, que van a ser las FARC. ¿Listo? Cuando se fundan esa guerrilla, nuevamente el problema se transforma y ya no es como vamos a buscar el solución al problema agrario, sino que ahora sí, pues no nos escucharon, pues vamos a buscar el problema y el conflicto armado para obtener el poder. Entonces las armas se convirtieron en un ejercicio político. ¿Listo? En el caso de Misael Pastrana Borrero, lo que él va a hacer fundamentalmente es empezar a autorizar políticas completamente, digamos, diferentes a las de León Valencia, pero también en busca ya no solo de finalizar con las guerrillas, sino también de erradicar el comunismo en el país. Entonces, ¿cómo va a erradicar el comunismo este señor Misael Pastrana? ¿Cómo cree? ¿Cierto? ¿Cómo creerían ustedes? Resulta y pasa que lo van a hacer de una manera bastante curiosa, ¿no? Van a crear una ley que se llama el Estatuto de Seguridad, algo muy de moda para la época. Ese estatuto de seguridad lo que va a decir es que lo que nos va a impulsar a nosotros es llevar a cabo una política para la creación de grupos como el SMAT, por ejemplo, ¿cierto? La fortaleza de la policía. Esto con el fin de controlar todo eso que era como de izquierda para la época y controlarlo, ¿cierto? Entonces, esto también va a ser muy importante, muchachos, porque para ese gobierno de Misael Pastrana tenemos que pasar por entender que aparece este señor nuevamente, Rojas Pinilla, y Rojas Pinilla lo que va a decir como listo, no quieren un golpe militar, listo, entonces voy a armar mi propio partido. Entonces va a formar la Alianza Nacional Popular, alias la NAP. ¿Listo? Con esta alianza es lo que va a decir como, hey, voy a lanzarme a la presidencia con mi partido. ¿Les guste o no les guste? ¿Le guste o no le guste esa constitución de solo dos bandos? Voy a hacerlo.
¿Listo? Cuando lo hace, pues se lanza contra Misael Pastrana Borrero, y eso es como un mito muy real de lo que pasó en el país, ¿no? Este señor se había ganado tanta la confianza del país con un discurso muy interesante. O sea, como ellos quisieran acabar el conflicto bipartidista, sí lo acabaron, pero lo que hicieron fue transformarlo, pasarlo a manos de otras guerrillas que eran mucho más complicadas. Y también dijo, recuerden que yo les hice hospitales, recuerden que yo les hice el SENA, recuerden que yo hice el aeropuerto, recuerden que yo les traje la televisión. Y va a empezar a utilizar todas esas cosas que ya había hecho durante su periodo de gobierno, durante su dictadura, para que la gente empezara a sentir como, oiga, sí, ha hecho más este señor que lo que hicieron estos tres anteriores. Entonces empiezan a confiar en él y empiezan a votar. Votaron masivamente por él. Sin embargo, es como un fraude electoral que está dentro de la historia colombiana, y es que de un momento a otro, después de que Rojas Pinilla iba ganando las elecciones con una diferencia bastante amplia, se fue la señal de radio, se fue la luz, se fueron todos los sistemas de información en el país, y cuando vuelve al día siguiente, tenemos un nuevo presidente y no es precisamente Rojas Pinilla. Entonces, bajo este fundamento se van a empezar también a organizar una serie de grupos y una serie de guerrillas también conocidas como el M-19, ¿cierto? Que también en gran sentido va a tener algo, y es que no es una guerrilla de carácter comunista como si fue las FARC, como fue el ELN, como si fue el EPL, ¿cierto? Sino que por el contrario va a buscar una cosa que se llama el Estado Social de Derecho, ¿listo? Que es completamente diferente a tener características comunistas, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven acá, lo que van a buscar principalmente es la erradicación y la finalización del problema agrario, ¿no? Que es lo que principalmente nos tiene a nosotros, digamos, nos ha generado un problema, un problema en la desigualdad, ¿cierto? En ese mismo orden de ideas, como ya les decía, de poner a la oligarquía nacional, es decir, tumbar a esa oligarquía y esas clases políticas nacionales que vienen permeando constantemente esa desigualdad, ¿no? Esos problemas de desigualdad, y que efectivamente no buscan una solución, no han buscado una solución para poder solucionar esa problemática de desigualdad. No estoy diciendo que sea necesario para superar ese problema de desigualdad regalarles, sino que simplemente tenemos que buscar, porque es el colmo que del 100% de la tierra colombiana, de la tierra productiva, el 90% de esa tierra esté ocupada por el 10% de la población. Entonces eso era lo que ellos decían. ¿Y cuál va a ser la solución? De manera armada, armas, 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 teniendo en cuenta también todo el contexto mundial. ¿Qué va a pasar con ese contexto mundial? Que efectivamente lo que va a buscar como las guerrillas, ¿no? Las guerrillas estaban de moda y tenían una gran cooperación de la Unión Soviética también en la época. Entonces, mientras estados de derecha como Colombia, estados de derecha como Chile, también algunos, en algún momento como Argentina, tenían todo el apoyo por parte de Estados Unidos, las guerrillas van a adquirir también todo un apoyo por parte de la Unión Soviética. ¿Listo, muchachos? Entonces, básicamente, esto es, digamos, como el Frente Nacional y nuestra política actual, cómo se ve permeada también a partir de eso. ¿Listo, muchachos? No siendo más, espero haya quedado claro. Si tienen alguna duda, si tienen algo que decir, sugerir, ya saben que ustedes me pueden escribir y podemos dar solución a esto. ¿Listo, muchachos? Espero tengan una feliz tarde y nos vemos en una siguiente ocasión.